Eh, Buenas tardes, profesora. En esta ocasión vamos a presentar problemas sobre la medición del vaso sanguíneo a través de la física electrónica. Siguiente. Los integrantes del grupo son Kilton Adolfo, Denilson Morales y quien les habla, Leonardo Segura. Caso del examen final. Medición del vaso sanguíneo. La pregunta nos dice: la sangre contiene iones positivos y negativos, por lo tanto es un conductor. Entonces, un vaso sanguíneo puede visualizarse como si fuera un alambre eléctrico. Incluso podemos imaginar el flujo sanguíneo como una serie de placas conductoras paralelas, cuyo grosor es del diámetro D del vaso, que se mueven con una rapidez V como se muestra en la figura. Pregunta: si el vaso sanguíneo se coloca en un campo magnético B perpendicular al vaso, como en la figura, demuestre que la diferencia de potencial de movimiento inducida a través de él es la Fm inducida epsilon igual a la velocidad por el campo magnético por el diámetro. B nos dice: si se espera que la sangre fluya a 15 centímetros por segundo en un vaso de 5 milímetros de diámetro, ¿qué intensidad de campo magnético se necesitaría para generar una diferencia de potencial de 1 milivoltio? Y la tercera y última pregunta nos dice: demuestre que la razón volumétrica de flujo de la sangre es igual a R es igual a epsilon por la Fm inducida por pi por el diámetro sobre 4 por la magnitud del campo magnético. Nota: aun cuando el método desarrollado aquí es útil para medir el flujo de sangre en un vaso sanguíneo, su aplicación está limitada en cirugía porque la medición de potencial S debe hacer directamente a través del vaso. Siguiente. Bien, en este caso se presenta fuerza eléctrica y fuerza magnética, por lo tanto tenemos que utilizar las fuerzas de Lorentz. Pero como es un sistema de equilibrio, la fuerza de Lorentz es igual a 0 y nuestra fuerza eléctrica y nuestra fuerza magnética van a ser de igual magnitud. Entonces tenemos que nuestra fuerza magnética es igual a la carga por el producto cruz del vector de la velocidad por el vector del campo magnético. Entonces nuestra magnitud de la fuerza magnética es igual a la carga por la magnitud de la velocidad por la magnitud del campo por el seno del ángulo entre ellos. En el problema nos dice que es perpendicular, por lo tanto el 0 es 1 y nos queda que nuestra fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad por el campo magnético. Siguiente. Tenemos también que hallar nuestra fuerza eléctrica, que es igual a la carga por el campo eléctrico, pero en este caso vamos a definir el campo eléctrico como la Fm inducida sobre el diámetro del vaso. Entonces nuestra fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo magnético, que ya lo definimos como fuerza inducida sobre el diámetro. Entonces nos queda que la fuerza eléctrica es igual a la carga por la Fm inducida sobre el diámetro del vaso sanguíneo. Como nuestra fuerza eléctrica y nuestra fuerza magnética son de igual magnitud, tenemos que la carga de la partícula por la Fm inducida sobre el diámetro es igual a la carga por la velocidad por la magnitud de la velocidad por la magnitud del campo magnético. Entonces eliminamos las cargas, pasamos el de multiplicar al otro lado y nos queda que la Fm inducida epsilon es igual a la magnitud de la velocidad por la magnitud del campo magnético por el diámetro del vaso sanguíneo. Para el caso B, la fórmula anteriormente deducida por nuestro compañero nos permitirá hallar el campo magnético que se necesitaría para generar una diferencia de potencial de 1 milivoltio. Lo único que tenemos que hacer es recolectar los datos que nos proporcionan el enunciado. Como podemos observar, la Fm inducida es de 1 por 10 a la menos 3 voltios. Nuestra velocidad es 0,15 metros sobre segundo. Nuestro diámetro es 5 por 10 a la menos 3 metros. Y lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la fórmula, como podemos observar. Luego hacemos algunos cálculos y nos daría de resultado 1,3 periódico puro Tesla. Bien, en el punto C nos piden demostrar que la razón volumétrica del flujo de sangre, en este caso representado como R, sea igual a pi por el epsilon, que llegaría a ser la Fm inducida, por el diámetro entre 4 veces el campo magnético. Bien, entonces podemos ayudarnos de lo que sería pues la definición y la fórmula del flujo volumétrico, entendido también como un caudal. En este caso, la fórmula de caudal nos dice lo siguiente, que el caudal va a ser igual a lo que sería la velocidad del flujo por el área de la sección.
En ese sentido, al estar trabajando nosotros con un vaso sanguíneo, tendríamos lo siguiente, que básicamente el área de la sección será tomada como pi por el radio al cuadrado. En ese sentido, teniendo como base que nosotros tenemos un diámetro en lo que es nuestro vaso sanguíneo, podemos obtener que el área de la sección llegaría a ser igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazarlo en nuestra fórmula de caudal o también llamado flujo volumétrico. Es decir, tendríamos que el flujo volumétrico va a ser igual a pi por el diámetro sobre 2 al cuadrado por la velocidad. Ahora lo que podemos hacer es tomar como base la fórmula deducida en el punto A y reemplazar en base a la velocidad. De ahí que nosotros podemos obtener lo siguiente, que básicamente el flujo volumétrico va a ser igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 por el épsilon, que representa la FEM inducida, entre el campo magnético por el diámetro. Bien, entonces lo que se hace es básicamente simplificar el diámetro y por último nos queda la demostración en base al enunciado de que el flujo volumétrico va a ser igual al diámetro por la FEM inducida entre 4 veces el campo magnético por pi. Eso sería todo en base a lo que es el caso del examen final. Muchísimas gracias por su atención.